Capítulo 6. Después de cenar el marqués y Lucía salieron a cubierta. Los primeros días cuando navegaban por el Adriático el mar estaba agitado, pero después que pasaron Brindisi y rodearon la costa de Italia hacia el Mediterráneo se tornó azul y estaba tranquilo como una laguna. Como siempre existía el riesgo de encontrarse con barcos piratas si se acercaban a la costa de África. El marqués había dado instrucciones de cruzar por el estrecho de Messina, entre Italia y Sicilia, rumbo a la costa oeste de Italia. Ahora, en la distancia, podían ver las luces de tierra que parecían confundirse con las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. «Es tan hermoso», suspiró Lucía. Se hizo el silencio. Después, con un tono de voz que nunca le había oído ella, el marqués dijo: «¿Como usted, Lucía?». Cuando ella se volvió para mirarlo asombrada, Wincom la rodeó con sus brazos. Lucía temblaba porque le parecía que era un sueño. Entonces los labios masculinos se posaron en los suyos. Apenas podía creer lo que sucedía. Sin embargo, al sentir el beso supo que era lo que había anhelado, no solo en los días que llevaban juntos en el yate sino casi desde el primer momento en que le viera. Pero cómo le parecía tan fuera de su alcance, tan lejano como la luna o como a un ser sobrenatural que hubiera bajado del cielo para auxiliarla. Jamás imaginó que pudiera fijarse en ella como mujer. Era tal como pensaba que debía ser un beso. Por lo tanto se rindió a sus labios y sintió un éxtasis muy diferente a cualquier sensación que hubiera experimentado jamás. Formaba parte de la luz en que creía su padre, la belleza de Venecia, la gloria de la música y el perfume de las flores. Todo esto constituía un extraño y místico embeleso, y ya no se sintió en la tierra sino vagando por las esferas celestes. Como si él comprendiera lo que la muchacha sentía. La suavidad e inocencia de su boca le excitaron y la abrazó más fuerte, al tiempo que sus labios se volvían más exigentes y posesivos. Había en ellos un extraño fuego que hizo sentir a Lucía como si una cálida ola atravesara todo su cuerpo para acabar convertida en llamarada ardiente. Solo cuando pareció que había transcurrido un siglo y el marqués levantó la cabeza ella dijo susurrando: «Le amo». Y no sabía que un beso pudiera ser así. «Hace mucho tiempo que deseaba besarte», la tuteó el marqués con voz profunda, «pero temía que te asustaras». «No estoy asustada, siento como si me hubieras dado algo tan mágico, tan perfecto, que no existen palabras con las que decirte lo maravilloso que ha sido». Wincom no dijo nada. Volvió a besarla y a Lucía le pareció que los dos se hallaban aureoleados por una luz surgida de su interior. «La luz es amor», pensó. Después ya no hubo nada en el mundo más que los brazos del marqués, sus labios, sus caricias. Más tarde, cuando las sensaciones que se habían provocado el uno al otro eran demasiado intensas como para resistirlas, Lucía apoyó la cabeza en el hombro masculino con la respiración agitada. «¿Cómo puedes ser tan adorable y encantadora?», preguntó él. «Y tan diferente a cualquier otra mujer que haya conocido. ¿Es cierto? Te lo juro. Nunca imaginé que un beso pudiera ser tan maravilloso ni que llegaría a sentir por alguna mujer lo que siento por ti. Y yo nunca pensé. Nunca imaginé que me besarías». «Lo sé», sonrió él, «pero cada noche, cuando discutías conmigo y tratabas de convencerme para que me convirtiera en una especie de cruzado, ansiaba hablar contigo de forma más íntima. ¿Te aburría? ¿Cómo podrías aburrirme? Puedo asegurarte que nadie se aburre junto al ser amado». El marqués notó que ella se estremecía. «No puedo creer que me ames. Pero supongo que era inevitable que yo me enamorara de ti, aunque en realidad creía que te veneraba. ¿Vas a hacer que me vuelva presuntuoso?», rió suavemente Wincom. «No soy ni mucho menos tan omnipotente como pareces creer, pero sí puedo prometer que te cuidaré y nunca más estarás sola ni sentirás miedo». Lucía lanzó un suspiro que brotó de lo profundo de su corazón. «Es lo que deseaba oírte decir». Temía tanto lo que sucedería cuando llegáramos a Inglaterra, que deseaba que el yate navegara con la máxima lentitud posible. «Haremos planes pero por el momento solo deseo besarte». Sus labios cautivaron nuevamente los de ella y Lucía comenzó a temblar. «¿Cómo podía imaginar que existía alguien como tú en el mundo?».
Y sin embargo supongo que desde el primer momento cuando te tuve a mi lado en la plaza de San Marcos debí percatarme de que nunca podría escapar de ti. ¿Lo lamentas? Sabes bien que es una pregunta absurda. Somos como una sola persona, Lucía. Comprendemos lo que el otro piensa y nuestro magnetismo personal nos atrae, así que eres mía ahora y para siempre. Es lo que deseo ser. Así como yo no puedo escapar de ti, tampoco tú puedes hacerlo de mí. Deslizó sus labios con suavidad por la frente de Lucía y fue bajando con deliberada lentitud. Cuando ella esperaba que la besara en los labios, le besó la barbilla. Aquellas caricias le despertaban una extraña sensación. De pronto él besó su garganta y Lucía sintió como si ráfagas de luz traspasaran su cuerpo. Sentía placer y dolor, su respiración era entrecortada y su cuerpo se ciñó al del marqués. Preciosa mía. Ahora sus labios se unieron y él la besó de forma apasionada y posesiva, diferente a las anteriores. Lucía comprendió que tenía razón al decir que eran como una sola persona, ya que notaba como si se fundiese en sus brazos si ya no tuviera identidad propia. Y cuando creía que ya no podía continuar en aquel embeleso y permanecer viva, él le preguntó: ¿por qué esperar? Te deseo ahora, en este momento. Pero antes debo contarte mis planes. Como Lucía se sentía aturdida por aquel tropel de nuevas emociones, le resultó imposible contestar y volvió a reclinar la cabeza en el hombro masculino. Mencionaste a tu antigua niñera, dijo él como si se obligara a hablar con sensatez, pero creo que en lugar de irte con ella como habías decidido podrías llevarla contigo a Londres. Lucía se sintió intrigada pero no habló. Él continuó diciendo: allí puede cuidarte en una casa que te compraré muy cerca de la mía. Así ya no estarás sola, pues pasaré a tu lado todo el tiempo que pueda. Lucía no podía pensar en otra cosa que no fuera la luz que parecía emanar de ella y del hombre amado. Le cegaba no solo los ojos, sino también la mente, y otra vez se limitó a lanzar un murmullo porque no alcanzaba a comprender lo que él decía. Seremos muy felices, continuó el marqués. Te prometo, y nunca falto a mis promesas, que si alguna vez tenemos que separarnos, te proporcionaré todo cuanto necesites y nunca más serás pobre como en Venecia. Entonces, como si empezara a darse cuenta de lo que él le proponía, Lucía salió de su trance. No. No entiendo. Hay mucho tiempo para hablar de ello después. Pero ahora, adorada mía, solo deseo besarte y enseñarte a amar. Con la boca muy cerca de ella agregó: como he dicho, ¿a qué esperar? Nos amamos y eres mía para siempre. Antes de que ella pudiera contestar y preguntarle cómo deseaba, qué quería decir, volvió a besarla. Ahora el fuego de sus labios parecía invadirla y las llamas crecían en su pecho. No obstante, tan de súbito que ella vaciló, la soltó diciendo: no puedo esperar más. Baja a tu camarote, cariño. Me reuniré contigo dentro de unos minutos. Como si estas palabras la sacaran del sueño y la luz que la cegaba se atenuara, Lucía preguntó: ¿qué? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que pretendes que haga? Te digo que te quiero y que lo más emocionante que he hecho en mi vida será enseñarte a amar. La rodeó de nuevo con sus brazos y agregó: seré muy tierno y no te asustaré, pero te deseo y haré que me desees igualmente. Su voz era profunda y ronca por la pasión, pero Lucía sintió como si la llama que ardía en su interior se apagara de pronto, barrida por un viento helado. Colocó sus manos en el pecho del marqués para apartarlo un poco y con voz que no parecía la suya dijo: ¿qué me pides que haga? Que me ames como yo te amo. Te amo con todo mi corazón, pero hay algo que no comprendo. Sonriente, el marqués contestó: el amor es algo más que besos, cariño. Por eso te deseo muy cerca de mí, para explicarte lo maravilloso que puede ser entre dos que sienten como nosotros. Lucía volvió a sentir que un viento helado la atravesaba y preguntó con voz apenas audible: ¿pretendes que sea tu amante? Al hablar le pareció ver los ojos llameantes de la hermosa Francesca y oír su voz violentamente apasionada cuando levantaba el estilete hacia el marqués. Ante su pregunta el marqués se puso rígido. Lucía, no quiero que lo digas de este modo, pero es lo que pretendes. Las palabras no importan, de lo que hablamos es de nosotros, Lucía, de ti y de mí. Pero lo que me propones está mal. ¿Quién lo dice, Lucía?
Sé práctica. ¿Qué alternativa tienes excepto tratar de ganarte la vida de lo que estoy seguro no eres capaz, sola y sin protección? Lucía no contestó y el marqués agregó persuasivo. Te juro que cuidaré de ti. Seremos muy felices juntos y cuando estemos en Londres te visitaré en la casa donde vivirás con tu aya. Pero habrá ocasiones en que podremos estar juntos en el hipocampo, rumbo a Francia, Grecia o cualquier otra parte del mundo. Aunque sus brazos la rodeaban, Lucía sintió que se abría un abismo entre ellos. Casi como si tuviera la escena ante sus ojos, recordó la expresión del marqués cuando miraba a Francesca y volvió a oír la cólera fría de su voz al despedirla. Sintiéndose incapaz de permanecer a su lado exclamó con angustia. No, no. No. Y antes de que él pudiera detenerla corrió por cubierta y desapareció rumbo a su camarote. Wincon dio unos pasos para seguirla pero se arrepintió y volvió a apoyarse en la barandilla, perdida la mirada en el vacío. Al llegar al camarote Lucía echó el cerrojo y se arrojó sobre la cama. Temblando ocultó el rostro en la almohada. Trató de pensar pero notó que su cerebro había dejado de funcionar y que hasta respirar le costaba trabajo. Permaneció acostada, sintiendo como si hubiera caído en un pozo y no encontraba la forma de salir. Pasó largo tiempo antes de que pudiera pensar con claridad. Una y otra vez se preguntaba. ¿Cómo puede suponer que yo haría tal cosa? ¿Cómo ha podido imaginar que yo soy ese tipo de mujer? Que el marqués esperase de ella que ocupara el lugar de Francesca hacía que se creyera hundida en la degradación. ¿Cómo puede? ¿Cómo se atreve a pensar siquiera que aceptaría algo así? Después poco a poco comenzó a calmarse y dejó de temblar. Ya más tranquila logró enhebrar un razonamiento lógico. Pero no le era fácil porque la agobiaba el recuerdo de los ardientes besos y las emociones que el marqués había despertado en ella. Le amo, se decía en la oscuridad. Las lágrimas comenzaron a humedecer sus mejillas. Ante el temor de no poder controlar sus convulsivos sollozos y que el marqués la oyera hundió el rostro en la almohada y lloró casi hasta sofocarse. Pasó más de una hora antes que se levantara de la cama para despojarse del vestido, ponerse el camisón y meterse bajo las sábanas. No sabía si el marqués se había ido a dormir o si había llamado a su puerta. Tal vez para disculparse o para insistir. Solo sabía que sus lágrimas habían sido tan tempestuosas, que mientras lloraba se había olvidado de todo, excepto de su humillación. Se sentía físicamente exhausta, pero a la vez su mente se había aclarado y podía pensar. Repasó con detalle lo sucedido y por primera vez comprendió que de una forma tonta e infantil siempre había imaginado que cuando dos personas se aman se casan. Y sin embargo, debía saber muy bien que era imposible que una muchacha como ella se convirtiera en esposa del marqués. Su madre le había hablado de la importancia y las responsabilidades de los aristócratas ingleses. Son como reyes en sus propiedades, decía. La gente espera de ellos que sean guía y protección. Y siempre, en cualquier circunstancia, su palabra es ley. Le había explicado también que los nobles solo se casaban con mujeres de su mismo linaje y que un matrimonio con alguien de clase inferior estaba mal visto. Solo en los cuentos de hadas, o en las novelas, una campesina puede casarse con el príncipe. Como comprenderás, eso no sucede en la vida real. La madre de Lucía agregaba. Pero lo que en realidad importa es que cuando dos personas se casan se amen. Lo demás es irrelevante. Ahora Lucía se dijo que esta teoría no solucionaba su problema. Ni por un momento había imaginado que el marqués le pediría que se casara con él, y por lo que le había dicho comprendió que en efecto jamás había pensado en hacerla su esposa. Desde luego si era práctica había de reconocer que la única posición que podía ocupar en la vida de él era la de amante. Para ser sensata debía aceptar puesto que no tenía alternativa. Pero actuando así destruiría los ideales de belleza y honestidad en la que la habían educado desde la cuna. Solo la belleza imperaba en la casa de Little Morden donde vivían. Era belleza lo que su madre les había dado a ella y a su padre y lo que éste pretendía reflejar en sus cuadros. Sería una perversidad destruir ese ideal, discutió consigo misma, no solo porque la Iglesia lo considera un pecado, sino porque también sería una traición contra mi alma y todo aquello en lo que creo. Se preguntó si su madre tendría razón o no al decir que el amor era más importante que nada.
recordó el embeleso que le había hecho sentir el marqués y la maravilla de sus besos hasta que las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Le amo, sollozó. Entonces comprendió que por humillante que le pareciese lo que le pedía, su amor por él excluía todo lo demás. El marqués permaneció largo tiempo en cubierta. No se percató de que la embarcación se acercaba a la playa hasta que vio las luces más cerca y supuso que el capitán había elegido una tranquila bahía para pasar la noche. Cuando era posible solían anclar cerca de la orilla desde la medianoche hasta el amanecer para que entonces la tripulación estuviera descansada. Sus pensamientos regresaron a Lucía y se preguntó qué podía hacer respecto a ella. Hasta cierto punto había supuesto que se escandalizaría ante la sugerencia de convertirse en su protector. Sin embargo, no podía hacer otra cosa más que ofrecerle sus cuidados, evitando que quedara sola y a merced de otros hombres. Como Lucía había adivinado, el marqués tenía una idea clara de su posición social y estaba sumamente orgulloso de su linaje. Le había dicho a Alastair que no tenía intención de casarse, pero era consciente de que tarde o temprano debía tener un heredero, lo que implicaba elegir una esposa. Pero no había prisa e intentaba permanecer soltero el mayor tiempo posible. Desde pequeño había sabido que su esposa debía gozar de su misma posición social, ya que la mujer que llevara su apellido tendría un lugar de privilegio tanto en la propiedad donde su familia había vivido durante 5 generaciones como en la corte. Era obligación de su esposa ser la benefactora de numerosas instituciones de caridad, orfanatos, escuelas y hospitales. La marquesa de Wincon, de acuerdo con la tradición, debía ser también dama de la reina. El marqués sabía que realizar un matrimonio desigual, tal como el rey, que había elegido una esposa muy poco apropiada, sería desastroso, no solo desde su propio punto de vista, sino también en opinión de su familia. Por lo tanto, nunca había pensado que podría encontrar una mujer adecuada para ser su esposa en otro lugar que no fuese los salones aristocráticos de Mayfair en los bailes del Palacio de Buckingham. Ahora, de forma insidiosa, como si el mismo diablo pusiera la idea en su mente, pensó que si tenía que casarse, y bien sabía Dios que no lo deseaba, solo sería feliz con Lucía. No solo la deseo físicamente, se dijo, también estimula mi mente y me hace pensar como no lo hacía desde que me gradué en Oxford. Recordaba que en aquellos días tenía una idea caballeresca sobre las mujeres y que por las noches solía sentarse y charlar con sus amigos sobre los ideales que habían llevado a los caballeros de la Orden de Malta a hacer votos de castidad. Como ellos mismos deseaban reformar el mundo, se preguntaban si debían hacer lo mismo. Era mitad en serio y mitad en broma. Sin embargo, el marqués pensó ahora que en aquella época de su vida había creído ser un cruzado que lucharía por todo lo que fuese mejor y más elevado para iluminar a la humanidad. Después, al salir de Oxford para ingresar en el ejército, encontró mujeres y mujeres que le hicieron olvidar todo lo que no fuera el placer sensual. Durante la guerra le había resultado difícil pensar en otra cosa que no fuera conservar la vida. Más tarde regresó a Inglaterra para convertirse en figura prominente del libertino y alocado mundo aristocrático. Como amigo íntimo del príncipe regente, se esperaba de él que disfrutara de la compañía de mujeres y de todos los placeres de la carne. Demonios, y eso es lo que aún deseo, se dijo. Pero todo lo que podía ver era la luz de los cuadros de Beaumont y la belleza espiritual de Lucía. Comprendía lo mucho que debía haberla escandalizado y sorprendido Francesca, en especial después de las emociones sufridas durante el funeral de su padre. Y sin embargo nadie se habría comportado de manera más valiente y digna que ella. Ni nadie habría sido tan rápido e inteligente al salvar su vida. La amo, se confesó ya en la cama tal como lucía en el camarote contiguo, y se preguntó desesperado cómo podría, aunque lo deseara, casarse con la hija de un artista. De nada valía ampararse en la falsa idea de que los artistas célebres eran aceptados como iguales por quienes compraban sus obras. Eran artesanos superiores, eso sí, a lo que su padre jamás habría soñado siquiera invitar a su mesa. Los reclamaba para que le aconsejaran respecto a sus cuadros o para que le llevaran otros que agregara a su famosa colección, pero si se quedaban a cenar lo hacían solos,
jamás en su compañía. Y mientras se revolvía en la cama, el marqués descubrió que deseaba a Lucía con tal intensidad que se sentía a punto de romper la puerta de su camarote y obligarla a rendirse. Si la hago mía, pensó, en adelante ya no habrá discusiones. Tendrá que depender de mí porque no le quedará alternativa. Pero comprendió que aunque pudiera hacer que se rindiera físicamente jamás podría poseer su espíritu. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué diablos puedo hacer?, se preguntaba exasperado, y solo cuando despuntaba el alba supo la respuesta. Lucía tampoco había podido dormir. Al cabo de un rato dejó de intentarlo y se incorporó a medias, recostándose en las almohadas. Reinaba un gran silencio solo roto por el suave batir de las olas contra los costados del yate y como no había echado las cortinas, a través de las ventanillas podía ver las estrellas. Recordó cuando el marqués citó a John Donne diciendo que deseaba alcanzar una estrella errante. Deseo ayudarle a hacerlo, se dijo con tristeza. Recordó también que le había dicho lo mucho que podía hacer por el país en la Cámara de los Lores. Es tan inteligente y tiene tal presencia, que lograría ser escuchado. Aunque no quiera admitirlo, las reformas de las que hablamos son muy necesarias. Sé que podría ayudarle a comprender qué es lo que necesita hacerse. De pronto, como si su madre le hablara al oído, se encontró planeando lo que le diría al marqués y los argumentos que le expondría en un tono de súplica tal que él no podría dejar de atender. Y cuando las estrellas comenzaron a desaparecer y el primer resplandor del amanecer apareció en el horizonte, comprendió que era el amor lo que contaba más que ninguna cosa. Como amaba al marqués y el bien que él podía hacer en el mundo era más importante incluso que sus principios, debía aceptar lo que le pedía. Tal vez sea castigada por ello, mamá dijo en voz muy baja como si su madre la escuchara. Quizá con el tiempo él me deje como hizo con Francesca Rosso, con odio en el corazón y en la mirada, pero al menos para entonces habré logrado que comprenda lo importante que es y cuánto es capaz de hacer. Esperó como si su madre pudiera responderle y después agregó: tu gran amor por papá y la felicidad que le brindaste fue lo que hizo que pintara de forma tan genial. Recordó los cuadros de su padre y cómo año tras año su habilidad aumentaba permitiéndole transferir al lienzo la luz de vida que refulgía en su interior. Pero era su madre quien la había animado a que aunque nadie entendiera ni apreciara su arte tenía el deber de pintar para el futuro. Un día alguien comprenderá, le decía. Ese es el regalo que le haces al mundo. Estoy segura, mamá, continuó Lucía, de que así como tú hiciste comprender a papá que no debía darse por vencido y que la luz de sus pinturas provenía de Dios, yo puedo brindarle al marqués la misma luz para guiar a quienes precisan su liderazgo a fin de ayudar a quienes necesitan compasión, comprensión y justicia. Cuando el primer rayo del sol se elevó en el cielo y penetró en el camarote, a Lucía le pareció que era la respuesta que esperaba. Era como si su madre le hablara, asegurándole que su amor por el marqués era un regalo divino que no podía rechazarse. Le diré que accedo a lo que desea y rezaré para que no se aburra de mí y me aleje de su lado demasiado pronto, decidió. No estaba segura de qué significaba ser la amante de un hombre, pero si el marqués la hacía suya sería tan maravilloso y perfecto como cuando la besaba. Le había dicho que sentía por ella algo diferente y que la amaba como nunca había amado a otra mujer, así que deseaba creer que no habría comparación entre el amor que le diese a ella y el que le había relacionado con Francesca o con cualquier otra mujer. Y sin embargo, como la habían educado para creer que el amor era parte de Dios, siempre sentiría que lo que hacía era un pecado, aunque jamás lo dijese. Rezaré para que el Señor me perdone, se propuso. ¿Cómo lucharé para que el marqués ayude a los demás? Tal vez me sienta tan avergonzada, tan degradada. Pero por mucho que discutiera consigo misma, aún creía ver el rostro maquillado de Francesca y sus actitudes extravagantes. Aquello proclamaba no solo su profesión teatral, sino también que era como aquellas cortesanas a las cuales escoltaban los libertinos venecianos. Su madre solía mirarlas con desprecio y se negaba a tratarlas. Hay mujeres a las que ninguna dama presta atención, le había dicho a Lucía. Son muy atractivas, comentó la jovencita una vez que fueron a la ópera, viéndolas ir de un palco a otro entre risas y coqueteos.
Mira el escenario, le indicó molesta a su madre, y recuerda que para una dama esas mujeres ni siquiera existen. Pero existían, pensó ahora Lucía, y el marqués le había pedido que se convirtiera en una de ellas. Se preguntó si también desearía que pintaran su retrato y si le regalaría joyas como a Francesca. Cuando fuera su amante, las damas como su madre mirarían hacia otro lado cuando pasase, porque para ellas ni siquiera existiría. Se estremeció angustiada. Sin embargo, debía tener en cuenta que si el marqués no estaba a su lado, habría otros hombres que constituirían una amenaza allá donde fuese. Aunque se ocultara en Little Morden y durante el resto de su vida viera solo a su aya y a los pocos habitantes del pueblecito, ellos la encontrarían. ¿Qué otra cosa puedo hacer?, se preguntó. Cuando se termine el dinero que el marqués me pague por las pinturas, tendré que ganarme la vida de algún modo. Como si sus pensamientos girasen en torno a una idea fija, volvió a encontrarse donde había empezado y comprendió que, por reprensible que fuera, con el marqués al menos estaría segura. Entonces no tendría que temer más que el momento en que él ya no la necesitara. Pero hasta entonces se dedicaría a inspirarle para que alcanzase su estrella errante. Lo haré, pero por favor, Dios mío, ayúdame, rogó. En cubierta sonaban pasos. Lucía se levantó y se vistió. Después del caos que había sido su mente durante la noche, al tomar una decisión había recobrado la calma. Creyó que la dura noche habría dejado huellas en su rostro, pero en cambio la luz del sol que entraba en el camarote hacía resplandecer sus ojos, su dorado cabello y la blancura de su piel. Es porque a pesar de todo le amo, pensó. Cuando se ponía uno de sus sencillos vestidos descolorido de tantos lavados, sintió que su corazón latía enloquecido porque al cabo de unos minutos volvería a ver al marqués. Supuso lo mucho que le agradaría saber que había decidido aceptar. Le sonreiría, tal vez la besara de nuevo y a ella le sería imposible pensar en otra cosa que no fuese el embeleso que la envolvería y en que lo amaba más que a la propia vida. Era la verdad, y al final, cuando él ya no la deseara en su vida, le sería fácil morir. Viviré y amaré, ya que sin él me parecería, como le ocurrió a papá cuando enviudó, que no queda nada más por lo que vivir, se dijo. Se miró por última vez al espejo. Había logrado arreglarse el cabello de un modo favorecedor y sus ojos brillaban intensamente. ¿O sería únicamente un efecto del sol que entraba por las ventanillas? Al mirar su boca recordó los besos del marqués y se ruborizó. Estaba casi segura de que ahora sus labios se veían diferentes porque a través de ellos él le había provocado aquel éxtasis que la elevaba hasta el cielo. Le amo, pensó, comprendiendo que lo único que deseaba era estar otra vez con él y que le dijera sí a pesar de la forma en que se había comportado la noche anterior. Aún la amaba y la deseaba. Después, como si una mano helada le apretara el corazón, se preguntó si no habría cambiado de parecer y no estaría ya dispuesto a ofrecerle la casita de Londres cercana a la suya. ¿Habría decidido que prefería a alguien como Francesca? Se dijo que sus temores eran absurdos. El amor que sentían el uno por el otro no podía desvanecerse de la noche a la mañana, ya que provenía de lo divino y duraría eternamente. Corrió hacia la puerta impulsivamente. Al mismo tiempo se abrió la puerta del camarote principal y Lucía y el marqués se encontraron frente a frente. Durante un momento ambos permanecieron inmóviles y cuando su mirada se encontró los dos se estremecieron. Temblorosa y con dificultad para hablar, Lucía logró murmurar al fin: «Tengo algo que decirle». Reaccionando, el marqués dio un paso adelante y le cogió una mano. «Perdóname, amor mío», dijo con voz profunda. «Perdóname y di que aceptas casarte conmigo».